Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Retomamos nuestras clases de Teología para Laicos. Continuamos con las dos últimas clases de Mariología. Ahora tendremos la primera y luego la segunda de esta última etapa del estudio de la Santísima Virgen María y su unión con Cristo, con la Iglesia, con nosotros, sus hijos. Para ello vamos a rezar una Ave María pidiendo al Señor que nos acompañe en este momento de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En un momento de silencio clamamos la venida del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, vamos a comenzar con la realeza de la Santísima Virgen María. María es reina. Esto lo meditamos también en el quinto misterio de los misterios gloriosos del Santo Rosario. Realeza de María. En la Lumen Gentium, numeral 59, dice: la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el curso de la vida terrena, en alma y cuerpo, fue asunta a la gloria celestial y enaltecida por el Señor como Reina del universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan, vencedor del pecado y de la muerte. Y puesto que hemos visto que ella ha gozado de prerrogativas y ella se ha adelantado en los misterios que competen a la Iglesia, puesto que ella los ha vivido de manera plena, los ha asumido ya de una forma virginal, llena de gracia, entonces ella ya goza de este reinado, de esta realeza, que también hay que decirlo, nosotros gozaremos de él. San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, dice en el capítulo 2, versículo 12, si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Si le negamos, también él nos negará. Este reinado, pues, es también una consecución del seguimiento de Cristo, que será de una forma permanente y plena en el cielo. Aquí en la tierra, algo de esto también podemos vislumbrar, experimentar. Por ejemplo, en la confirmación nosotros somos ungidos a semejanza de Cristo, también como Él, Rey. Y nosotros aprender también a reinar aquí, comenzando con nuestra vida, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, para llevar todo esto hasta Dios. Luego todo lo que se nos confía, un oficio, una misión, la familia, un trabajo, la actividad dentro de la iglesia. Lucas capítulo 1 versículo 43. Isabel, al oír el saludo de la Virgen, exclama: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Es tanto como decir la Señora, la Reina. Si Él es el Rey, Él es el Hijo de David esperado, y ella es la madre de este Hijo esperado que es Rey, entonces ella es la madre del Rey. Por ello, la Señora, la Reina. Los padres de la Iglesia vieron a María en la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas bajo su cabeza, en Apocalipsis 12:1, es decir, coronada. Y si coronada, pues entonces reina. Todo ello, pues, es para dar un fundamento histórico y bíblico de la realeza de María.
que ha sido concretado en este documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, específicamente en el numeral 59, y pues básicamente todo el magisterio siguiente también ha insistido en este título porque es una experiencia, una vivencia real, actual de la Virgen María, ella como reina. Innumerables padres, como por ejemplo San Efrén, San Gregorio Nacianceno, Orígenes, San Juan Damasceno, San Jerónimo, San Andrés Cretense, San Epifanio, entre otros, proclaman a María reina, dueña, señora. En cuanto a la liturgia, la Iglesia Latina entona la Salve Regina. Es lo que nosotros conocemos como Dios te salve, Reina y Madre, pero cantando y además en latín. Que dicho sea de paso, hay algunas versiones, entre ellas las más conocidas son la versión simple y luego la solemne. Es algo hermosísimo, están invitados también a escuchar a través de internet, pueden buscarlo. Las antífonas, por ejemplo, Ave Regina Celorum, o también el Regina Celi Letare, que se canta en Pascua en vez del Angelus. Destacan las letanías lauretanas con muchas invocaciones a María como reina, y el quinto misterio glorioso del Rosario, y por supuesto también la iconografía. Tenemos aquí a la izquierda de esta diapositiva a la Virgen siendo coronada por su Hijo. Todo ello pues apuntando otra vez a esta realeza de María. Muchos papas llaman a María reina. Por ejemplo, Pío XII dedicó la encíclica Ad Celi Reginam de 1954, toda ella entera a este misterio de María como reina. Juan Pablo II insiste en que María es reina universal en el documento Redentoris Mater. Cristo es rey no solo porque es hijo de Dios, sino también porque es redentor. María es reina no solo porque es madre de Dios, sino también porque asociada como nueva Eva al nuevo Adán, cooperó en la obra de la redención del género humano. Para profundizar más mística, espiritual y teológicamente, eso que veremos a continuación, pues les invitaría a que tomen un poquito de tiempo y lean esos documentos. Ad Celi Reginam y Redentoris Mater, este último el más actual, por un gran Papa Mariano, Juan Pablo II Santo, que habla sobre esta realeza de María. Entonces ella es reina no solamente por ser madre del rey, sino también porque cooperó con la redención. Y esta cooperación también la vincula en el misterio del reinado de Cristo, así como nosotros también estaremos vinculados al mismo, tal como lo veíamos en la carta de San Pablo a Timoteo. María reina con el poder de la oración, con el amor de hija de Dios Padre, con el amor de madre de Dios Hijo y con el amor de esposa de Dios Espíritu Santo, reunidos en un solo corazón. Es decir, que su oración también coopera con el designio de Dios en este mundo. Y ello también es una forma de reinado, en tanto y en cuanto colabora con el rey para que ese reino se establezca. En otras palabras, la oración constituye una puerta por la cual entra el rey a este mundo. Y así María ha abierto de par en par las puertas de su vida y a través de ella, pues también las puertas de este mundo. Y atención, eso también nos compete a nosotros, porque somos también capaces de abrir estas puertas. María es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, y se le llama la omnipotencia suplicante, en el sentido de que aboga por nosotros, nos auxilia, nos socorre, mediadora, siempre subordinada al único mediador de la redención, de la salvación. Mediadora, la Virgen solamente en cuanto que nos ayuda a llegar a Cristo, a su Hijo. Y por ello también se le ha llamado la omnipotencia suplicante, puesto que con su humildad ella pide algo a su Hijo, y así como en las bodas de Caná, que el Cristo no quería realizar todavía una señal, un signo, sin embargo, por la súplica humilde de la madre, lo hizo. En esta analogía, ella
lo que pide, que está siempre acorde a la voluntad de Dios, pues no le es negado. Siguiente punto. Cooperación en la santificación. Se puede hablar de la corredención de la Virgen María. La identificación con su Hijo abarca desde el principio todo el plan de salvación. Está unida íntimamente a Él. Desde siempre, desde su concepción inclusive. Me refiero a la concepción de María, puesto que ella goza de las prerrogativas de la redención de su Hijo. Y luego cuando su Hijo se encarna, pues evidentemente también ella, la primerísima. Fue junto a la cruz de Jesús donde con particular intensidad ejerció su misión corredentora, ofreciendo a su Hijo también, pensando en todos nosotros, a sabiendas de que esa redención abarcaba a todo el género humano. Como colaboradora, entonces también se une cooperando en esa redención. Recordemos también las palabras de San Pablo, que tenemos que completar en nuestra carne la pasión de Cristo, lo que aún falta a la pasión de Cristo. ¿Y esto cómo lo hacemos? No porque nosotros seamos los que vamos a redimir, sino porque cooperamos y ayudamos a que se complete. ¿En qué sentido? No en el que hace falta algo a Cristo para redimirnos, sino en el sentido de que esa redención llegue a nosotros y colaboramos a través de nuestros sufrimientos, nuestras oraciones, de nuestra vida de conversión, el deseo de hacernos más agradables a Dios, pero también en relación a los hermanos, anunciando la palabra de Dios, evangelizando, comunicando a Dios. Todo esto hace que esa redención llegue a nosotros, porque la redención ha sido dada, pero para que se complete, tiene que hacerse efectiva en nosotros. O si no, ¿de qué serviría que Cristo murió por mí si yo no dejo que esta salvación me alcance? Arnaldo de Chartres, en el siglo XII, decía: una fue la voluntad de Cristo y de María. Ambos ofrecían a Dios un mismo holocausto. María con sangre en el corazón, Cristo con sangre en la carne. Así, también la literatura, la poesía, el arte cristiano ha hecho mucho más cercano, de alguna manera más visible, esta unión de la Madre y el Hijo. Movida por un inmenso amor a nosotros, ofreció ella misma a su Hijo a la divina justicia para recibirnos como hijos. ¡Qué bonito! También San Bernardo habla de este intercambio, que para ella era doloroso, pero también hermoso, porque aceptaba su papel, su misión. ¿Qué intercambio? Entregar a su Hijo, el Hijo de sus entrañas, santo, santísimo, para recibirnos en cambio o a cambio a nosotros. Comenzando con Juan, el discípulo amado. Así lo decía León XIII en Iucunda Semper. Por nosotros muere Jesús y por nosotros sufre María. Colaboró con su Hijo en hacernos hijos de Dios y también, por designio divino, hijos suyos. Y repito, eso también nos alcanza a nosotros, porque nosotros también participamos y colaboramos para que esta redención llegue a todos los hombres. Cuando Dios dijo a la serpiente: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, que te aplastará la cabeza, en Génesis 3:15, está situando junto al futuro vencedor de Satanás a la mujer. Y esta mujer es María. Esto es evidente. Quien aplasta la cabeza, pues, es la descendencia de esta mujer. Se entiende Cristo nuestro Señor, pero está vinculada esta muerte de la serpiente a la mujer también, porque ella, la serpiente, quiere dañar a la mujer. Hay un vínculo allí entre el hijo que aplasta, la serpiente que pierde su poder y la mujer que entrega al hijo para que realice su obra. Dios pensó en la eternidad a María como un unum, con Cristo cabeza de la humanidad redimida. María, pues, íntimamente vinculada a su Hijo, pues le ha engendrado, pues le ha amado, pues lo ha ofrecido, pues ha sido llena de gracia, llena de Cristo, concibiéndolo primero en su corazón y luego en su vientre, y luego participando de la gloria de la resurrección primerita, ella junto a su Hijo. Satanás se sirvió de la mujer para arrastrar a Adán y a sus hijos al abismo del pecado y de la perdición.
Dios se servirá de una mujer para realizar las maravillas de la encarnación y de la redención por medio de Cristo, Verbo encarnado en el seno de María. Así, por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort nos enseña que en una visión de lógica teológica, así como Cristo ha llegado a los hombres a través de María, también en el fin de los tiempos y a lo largo de la historia, pero más patentemente y más claramente será al final, que los hombres llegarán a Cristo a través de su madre. Y esto lo tenemos también en una palabra profética en las apariciones de la Virgen de Fátima, que al final su corazón inmaculado triunfará. La maternidad divina justifica la raíz del principio de una participación de María en la entera vida y misión del Verbo encarnado. Esta asociación inserta a María en toda la historia de la redención y santificación, puesto que Madre de Cristo, puesto que Madre de la Iglesia de todos nosotros, los bautizados, entonces ella también pendiente de nuestra santificación. Todo lo que la Santísima Virgen María tiene engalanada por la gracia, ha sido en miramiento a el misterio de Cristo. Y como este misterio de Cristo también engloba la redención de todo el género humano, estas gracias que ella recibió, en ese sentido la maternidad, por ser Madre nuestra, también se preocupa de nosotros y estas gracias están destinadas a la colaboración nuestra para nuestra santificación, que no es otra cosa que nos deje alcanzar la redención de Cristo. Cristo es la cabeza indiscutible y única de la Iglesia por derecho propio, y lo es inseparablemente de María como madre, así como lo hemos visto. Y hacer esta distinción es muy importante. San Luis María Griñón de Montfort, por ejemplo, recalca que María ante Dios es nada. Es más, podríamos hablar de la nada existencial, la nada personal. Se hizo tan nada que entonces Dios pudo utilizarla como un instrumento totalmente dócil. Y si algo es María, y ahora la más grande de todos, la más santa, es solamente porque ella primero se ha hecho, ha experimentado y lo ha hecho por voluntad, hacerse la esclava, la humilde, la nada delante de Dios. Cristo es el único mediador, pero ha querido tener junto a sí, estrechamente unida, asociada en su quehacer redentor y santificador a la mujer, y la mujer ha sido María, su madre. Por último, veamos a María como madre y mediadora. Ya sabemos que ella, esta mujer es reina, esta mujer es madre, y por ser madre, entonces está pendiente de nuestra santificación, y como es madre, también es mediadora, en el sentido que lo decía al principio, subordinando esta mediación a la de su Hijo, solamente para ayudarnos a llegar a Él, puesto que María no puede ser redentora, no puede ser salvadora del género humano, eso es clarísimo, ¿no? Ella solamente es un instrumento que nos ayuda a acercarnos a su Hijo Jesucristo. María es madre nuestra no en un sentido natural, no es biológicamente nuestra madre, evidentemente, pero sí en un sentido real, sobrenatural y místico, porque es madre de Cristo, no solo de la persona de Cristo, sino del Cristo total, cabeza y miembros. Así pues también vemos, desde el principio San Agustín mencionaba esta unión de la cabeza y del cuerpo, están unidos. Y en María, ya en esta concepción, en este dar a luz, se veía místicamente, espiritualmente también a María como madre de todo el cuerpo de Cristo. Místicamente, pues todo el Cristo total, que es cabeza y miembros, es decir, todos nosotros junto con Cristo. María, cuando llevaba en su seno al Salvador, gestaba también a todos aquellos cuya vida estaba contenida en la vida del Señor. Todos cuantos estamos unidos con Cristo, hemos salido del seno de María a semejanza de un cuerpo unido a su cabeza. Así, en un sentido espiritual, somos hijos de María y ella es madre de todos nosotros. María es madre de los bienaventurados del cielo de modo excelente. Es madre de las personas en gracia de modo perfecto. Hay una comunión íntima, puesto que la gracia fluye, refluye, ¿no? Hay un reflujo ahí entre todos ellos, los que están en gracia. Es madre de los cristianos en pecado mortal de modo imperfecto, evidentemente,
porque estos no tienen vida sobrenatural completa, están muertos en el alma. Sin embargo, quizá tienen el deseo de convertirse y no han perdido el don de la fe. Entonces gozan por lo menos de esta incipiente unión con ella. Es madre de los no bautizados de modo potencial o de derecho, porque llegará a serlo en el sentido de que ellos entren a ser parte del cuerpo de Cristo, ya que está destinada a engendrarlos en la vida sobrenatural. Esto es importante porque entonces María es madre de todo el género humano, de diferente forma, diferente potencia, digamos así, de diferente amplitud, puesto que nosotros también colaboramos con esta maternidad filiación o sencillamente renegamos de ella. No es madre de los condenados del infierno, pues ya no les cabe en absoluto la unión con Cristo. Por ser madre de la Iglesia, es miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia. Ella, hay que recordar, sigue siendo miembro de la Iglesia, un miembro predilecto, y que goza una unión muy íntima con la cabeza, y por ello madre, así como los sacerdotes. Nosotros gozamos de una unión íntima también con la cabeza, que es Cristo, en cuanto al sacerdocio, y por ello nosotros actuamos como Cristo, cabeza de la Iglesia, cuando celebramos la liturgia, cuando damos los sacramentos, cuando santificamos. Esto es importante porque aun cuando somos miembros, también cooperamos con la cabeza para el bien de los miembros. Así la Virgen María es miembro, pero colabora con la cabeza para el beneficio de todos ellos, los miembros, a través de su maternidad, de su intercesión o mediación, también se puede decir. La Madre de Dios, por querer y don de Dios, procrea en la vida de la gracia a los hijos de Dios. Todo esto espiritualmente, sobrenaturalmente. María no es autora de la gracia, pero hay un compromiso divino asumido libremente por Dios con vista a la intervención de María en la obra de la santificación, que la erige en verdadera madre, dadora de la vida sobrenatural, crística, es decir, de Cristo, creada por la Trinidad, ella, desde el Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Entonces María, una criatura elegida por Dios para colaborar con la gracia, a tal punto de que ella se convierte mística y espiritualmente como verdadera Madre nuestra para engendrarnos a la vida sobrenatural, pero también santificarnos a la vida con Cristo, pues para llegar hasta el cielo. Los hombres pueden ser mediadores entre Dios y los demás. Es una mediación subordinada, participada. Justamente lo que les estaba recalcando desde el principio. En la Virgen se da esencialmente más esa mediación participada, pues es de una naturaleza específicamente superior por ser de una naturaleza materna. En sentido espiritual místico, ya que ella es madre, entonces tiene, digamos así, cierto derecho sobre nosotros sus hijos, y por ello su mediación se vuelve todavía más poderosa. Y esto es solo por la gracia que Dios le ha concedido. Una gracia especialísima. El magisterio afirma que María es medianera, mediadora, ¿no?, y dispensadora de todas las gracias. En Octobrimense de León XIII encontramos lo siguiente: es lícito afirmar que de aquel grandioso tesoro que trajo el Señor, nada se nos distribuye sino por medio de María, por quererlo Dios así. Para santificarnos, pues necesitamos una intercesión. María está continuamente orando por nosotros. Eso se entiende de la siguiente manera: María siempre ora por nosotros, somos sus hijos. Y en ese sentido, gracias a la oración de ella, nos ayuda a nosotros a purificarnos para recibir lo que Dios nos quiere dar. En ese sentido, la oración de María, la intercesión está entre la gracia que Dios nos quiere dar y lo que nosotros somos capaces de recibir, o sencillamente entre nosotros que vamos a recibir esta gracia. Espiritualmente ella ora, suplica para que nosotros dispongamos el corazón a recibirlo. En ese sentido, ella está siempre intercediendo. En ese sentido, ella está como dispensando esta gracia a nosotros. Por ella pasa esta gracia, por su oración, por su intercesión.
Así se entiende entonces esta potestad, este encargo que ha dejado Dios a esta mujer. Evidentemente, un hermano protestante o evangélico o contrario a la Virgen María dirá, es que no, ¿cómo va a ser posible esto? Si solamente se lo ve en términos, digamos, racionales, humanos de potestad, pues evidentemente sería algo raro que Dios diga, necesito ahora de alguien que me dé dispensando las gracias. No es en ese sentido, sino que es en un sentido espiritual y místico, en cuanto y en tanto que ella está suplicando por nosotros. Y es entonces la que interviene para que nosotros recibamos mejor esto. ¿Se entiende? Por ello, esto solamente se puede entender desde una perspectiva muy profunda, muy espiritual y mística. Evidentemente también racional, también se puede dar argumentos bíblicos al respecto, también de la tradición, evidentemente. Sin embargo, para entenderlo materialmente es imposible. Tiene que ser solamente de una forma espiritual y mística, ¿no? A la Madre de Dios se le ha entregado toda la gracia de la que es autor su Hijo, para que sea administradora de Cristo, en favor de todos sus hijos. Todas las gracias se comunican por Cristo a María y por María a nosotros. Es una manifestación de la inmensidad del amor de Dios hacia María y hacia nosotros. En ese sentido, pues María es constituida como administradora, porque ella está continuamente intercediendo, está en medio entre la gracia y nosotros que la recibimos. Evidentemente, Dios es el que da, el autor de la gracia, ¿no? Él da la gracia y María, en ese sentido místico, pues administra, purifica, entrega, está como medianera. No es que María, por ejemplo, dice, yo creo que eso que quieres dar a este hijo tuyo, no, mejor vamos a darle a otro. Evidentemente que así no es, porque no hay inteligencia, decisión, voluntad más perfecta que la de Dios. Ella es siempre cooperadora. En ese sentido, ella está al pendiente de lo que Dios mismo le pide que haga para interceder por nosotros. Es decir, que esta mediación, esta administración, siempre, pero siempre es subordinada a la de Dios. Porque Dios ha querido, en su infinito amor, hacernos a nosotros partícipes de su reino, de su régimen, de su santificación, inclusive de su salvación. Qué cosa tan grande, tan maravillosa, ¿no? Contemplamos entonces aquí en el misterio de María, también a nosotros en ella, el deseo de Dios para que nosotros participemos y colaboremos en todo lo que Él ha querido justamente en beneficio de nosotros mismos. Como decía San Agustín, Dios que nos creó sin nuestra decisión, necesita de nuestra decisión, de nuestra libertad, de nuestra aceptación para salvarnos. Y para ello nos ha querido unir íntimamente en toda su obra de redención. Y así la Virgen María es aquella que ha hecho posible esto de una manera perfectísima por su docilidad. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta clase acerca de la Santísima Virgen María. Nos queda una más y terminaríamos ya todo este tratado, todo este bloque de Mariología. Permítanme ahora sencillamente darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.